Créanme que mi corazón ahora mismo está muy acelerado, pero esperamos en Dios que yo pueda llegar hasta el final. Vamos a iniciar orando para que sea Él quien nos guíe y nos dirija durante todo este tiempo. Vamos a orar. Amante Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, nosotros te damos infinitas gracias, oh Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de poder reunirnos en esta tarde. Que seas tú trayendo una doble porción de tu espíritu, tanto a mí que estaré, Señor, trayendo tu palabra, como a cada joven que está aquí, Señor, escuchándola. Que tu palabra no retorne vacía, sino que haga eco en los corazones de cada uno de nosotros. Pues son favores que te los rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya han visto, el título de esta meditación es Más que vencedor. Y vamos a introducirlo con un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 8, versos 31 hasta el 39. Pueden buscarlo en sus Biblias o pueden leerlo desde la pantalla. Romanos capítulo 8, versos 31 hasta el 39. Nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A la luz de este pasaje, nosotros podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué significa ser más que vencedor? La expresión más que equivale a decir no tan solo eso, sino también. Es decir, si yo digo Febe es más que una amiga, yo no simplemente estoy diciendo que ella es una amiga, también estoy diciendo que ella es más que eso. Puede ser una hermana. Eso significa que más que hace referencia al valor agregado que algo posee. No es simplemente ganar y ya. Yo gané y soy vencedora, sino más bien esa capacidad de nosotros sobrepasar los límites de la victoria. Ahora, ya sabiendo esto, podemos responder la siguiente pregunta: ¿qué entonces nosotros necesitamos para ser más que vencedores? Como nosotros sabemos, las pruebas son una evidencia que muestran el crecimiento que Dios quiere que tengamos nosotros como creyentes, que hemos sido llamados a ser más que vencedores. Pero nosotros sabemos también que en el mundo esto resulta ser muy complicado. Pero en medio de todo esto, Dios pretende sacar lo mejor de cada uno de sus hijos, de tal manera que nosotros tengamos victoria en medio de esas pruebas. Pero para que esto ocurra, es necesario nosotros aprender a estar en el Espíritu. Nosotros debemos reaccionar ante las pruebas de una mejor manera y con la mejor confianza, sabiendo que Dios está al control total y absoluto de todo. Él es quien nos va a entregar esa armadura para que nosotros podamos obtener la victoria en medio de la prueba. Muchos pudiéramos pensar que la palabra aquí, más que vencedores, viene de un contexto de simplemente ganar y ganar, victoria tras victoria, sin que nosotros conozcamos la caída, sin que nosotros estemos en medio de una batalla, sin que nosotros estemos en medio de una prueba, de una angustia. No se trata de esto.
Y para que podamos entender esto más a fondo, vamos a ver una anécdota que se titula El boxeador. Nos dice que un boxeador participa en una pelea cuyo premio es $1.000.000 para quien resulte vencedor. Este boxeador se emplea a fondo para derrotar a su oponente y luego de 15 angustiosos rounds logra darle un knockout, convirtiéndose así en el flamante ganador de la mencionada suma de dinero. Esa misma noche el boxeador llega a su casa cansado, adolorido, con la cara desfigurada por todos los golpes que recibió, pero con un cheque de $1.000.000 en sus manos. El boxeador se acerca a su esposa, quien lo espera preocupada, y luego de besarla le dice: mi amor, esto es tuyo, a la vez que pone en sus manos el cheque. Ahora yo les pregunto, ¿este cheque en las manos de su esposa la hace ella ser vencedora o más que vencedora? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ella recibió ese premio sin haber estado en una lucha, sin haber estado en ese campo de batalla. Sin embargo, el boxeador, primero, él es vencedor porque noqueó a su oponente, pero más que vencedor porque él estuvo en ese campo de batalla, es decir, él tuvo que sufrir para poder obtener ese premio en sus manos. Él tuvo que recibir los golpes, tuvo que recibir humillaciones, él tuvo que recibir cansancio, dolor. Todo eso acompañado es lo que le hace a él convertirse en más que vencedor. Entonces, el pasaje aquí de Romanos nos indica a nosotros que nosotros somos más que vencedores en todas estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Todas aquellas adversidades que nos menciona el verso 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nosotros no podemos ser más que vencedores sin haber estado en un campo de batalla enfrentando las pruebas. Ahora, nosotros vamos a ver 5 aspectos que podemos considerar de este pasaje y nos van a ayudar a poder entender más a fondo este tema. Lo primero es que Satanás nos sacude. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Satanás es fuerte. Nosotros sabemos que él no es Dios, pero Satanás tiene poder. Él nos bombardea con pensamientos pecaminosos para que nosotros caigamos. Y luego que caigamos nos preguntemos, pero ¿y dónde está Dios? El objetivo de Satanás es poder apartarnos de Dios. Y a ti y a mí nos corresponde luchar para no caer. En Lucas capítulo 22, versos 31-32, nosotros vemos ahí qué le dijo el Señor a Simón Pedro. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Es interesante este pasaje porque Satanás no tiene más poder sobre nosotros que el Señor le permite. Él tiene que pedir permiso para poder atacarnos, para poder acusarnos. Pero Dios en ocasiones no nos evita la lucha. Dios nos dice, no, yo no le voy a traer pruebas a su vida, sino que Él le dice a Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. A Pedro le faltó esa fe y por eso negó a Cristo 3 veces, pero luego se arrepintió y volvió. Ahora, esa fuerza para Él seguir es la que Dios nos da para nosotros volver luego de que nosotros caemos. Pero ojo, a nosotros nos gustaría que las pruebas no lleguen a nuestras vidas. Incluso nosotros le podemos orar al Señor, Señor, pasa de mí esta copa. Pero aún en esto el Señor es fiel para permitirnos las pruebas si es necesario. Eso debemos de tenerlo bien claro. Igual le pasó a Job. Satanás le pidió permiso a Dios para perjudicarle. Y el Señor se lo permitió. Él le dijo,
Él está en tus manos, pero guarda su vida. O sea, Él le dijo, hazle lo que tú quieras, pero no me toques su alma, no me toques su espíritu. Entonces, el Señor es fiel hasta en esto, porque Él se lo permitió. Pero todo fue para un propósito. En Apocalipsis 2, verso 10, hay un texto de Juan hablándole a la iglesia de Esmirna. Verso 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En lugar del Señor decir a las iglesias, no se preocupen, yo no les voy a traer pruebas a su vida, no se preocupen, yo no los haré sufrir, ¿qué Él le dice? Serán probados, serán echados en la cárcel por 10 días. Y aunque esto parezca contradictorio, todo esto es para fortalecer su carácter. Lo mismo nos dice el Señor, quédate conmigo aunque duela, quédate conmigo aunque sufras, quédate conmigo aunque llores y yo te daré la corona de la vida. El segundo punto a vencer, a tocar, es vencer en el ahora. La victoria no es algo que nosotros ganamos el día que nos convertimos. Tampoco es algo que nosotros ganamos porque un día hicimos una oración o porque un día nosotros le predicamos a una persona. No, cada prueba que tú tienes en tu vida tú la debes de vencer ahora. Tampoco tú vas a perder la victoria porque un día tú cometiste un pecado. No. La victoria es aquí y ahora. Ahora mismo, tal vez en nuestras mentes hay una lucha. Tú tal vez estés pensando en un pecado, tal vez tú estés pensando en un hábito oculto. Ahora mismo tú puedes tomar la decisión de orarle al Señor que te perdone. Ahora mismo tú puedes tomar la decisión de coger tu Biblia y leerla. Cada vez Satanás te dice, no lo hagas, tú no tienes tiempo, pero tú tienes que vencer aquí y ahora. Nosotros tenemos que vencer todas las cosas que nos separan de Dios. En esto consiste la victoria, en que a pesar de que hayan dificultades, a pesar de que hayan tribulaciones, angustias, aunque se te rompa una pierna, aunque te quedes sin hogar, aunque te quedes sin familia, tú debes de mantenerte pegado a Dios. Las dificultades van a querer separarnos de Dios. Muchas veces nosotros estamos en medio de una situación que no encontramos salida. Y más fácil es apartarnos de Dios porque decimos, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué Él me permite esta prueba? Es muy fácil nosotros alejarnos de Dios. Todo esto está planeado por Satanás para que nosotros nos separemos de Él. Debes arrepentirte de corazón y abrazar la salvación que Dios te ofrece ahora. El tercer aspecto es mantenerlo simple. Hay muchas maneras que en tu mente tal vez puede venir el pensamiento de apartarte de Dios. Pero prácticamente cada dilema que nos surge se responden con un simple sí o con un simple no. Tú dices, ¿tú estás segura? Sí. Por ejemplo, un día tú llegas cansado del trabajo, todo el tiempo, todo el día, desde las 5 de la mañana que te levantas hasta las 10 de la noche que tú llegas y solamente tienes 1 hora para poder recoger, ponerte ropa de dormir y acostarte. Y tú sabes que tú debes de hacer tu devocional antes de acostarte. Pero entonces, como tú estás tan cansado, tú optas por ver una película. Pero entonces tú estás dejando a un lado la palabra de Dios. Tú estás dejando a un lado edificarte por ver una película porque tú estás muy agotado. Este dilema que tú tienes en tu mente y esa decisión que tú tomaste de en vez de coger la palabra de Dios y ponerte a ver una película, tú sabes que está mal. Esa decisión sabes por la palabra de Dios que Él nos dice en su palabra que está mal. Y también sabes por el Espíritu Santo que mora en ti que eso está mal. Tú debes de decir no y terminar con esa discusión. No voy a ver esa película, no voy a tomar esa decisión. Yo debo de regirme por lo que dice la palabra de Dios. Un soldado, cuando va a la guerra, él no duda, porque si duda, tiene problemas. Posiblemente lo matan a él antes que él vaya allá a disparar. Entonces, nosotros debemos de hacer lo mismo, debemos disparar y vencer a Satanás. Debemos de decir no me voy a apartar del Señor, no voy a cometer ese pecado, no me voy a ir por ese camino.
Otro aspecto es que debemos relacionarnos con la compañía adecuada. Esta lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni contra sangre. Nosotros debemos de aferrarnos al Señor. Nosotros tenemos todo en contra, pero nosotros también tenemos dos cosas a favor. Primero es Dios. La Biblia nos dice que no podemos ser tentados más allá de lo que podamos soportar y que Dios es fiel para darnos una salida, por lo cual nosotros tenemos que esforzarnos, puestos los ojos en Jesús para no apartarnos de Él. Los segundos son los hermanos de la iglesia. Ojo, de la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante este punto? Fácil. El mundo no puede entender que tú luchas contra un pecado. El mundo no puede entender que tú estés tratando de mantener tus ojos puestos en Jesús. El mundo no puede entender que ese pecado que mora en ti puede hacerte a ti caer, incluso puede hacerte que el día del juicio final tú vayas al infierno. Pero tus hermanos de la iglesia sí. Tus hermanos de la iglesia entienden y saben de qué se trata eso. Y da mucha alegría ver a un hermano estar a tu lado cuando tú estás enfrentando una situación difícil en tu vida. O sea, da mucha alegría que un hermano esté ahí a tu lado, mostrándote la palabra de Dios, amonestándote en amor, porque ese es un compañero en medio de esa batalla. Las tentaciones y las situaciones que nosotros tenemos en nuestras vidas, tal vez pueden parecernos muy especiales. No, es que nadie ha pasado por eso que yo estoy pasando. Eso nada más me pasa a mí porque yo soy Georgina. Pero después a más nadie le pasa eso. Mentira. Satanás te está engañando. Cada prueba que nosotros pasamos, yo te aseguro que tal vez un hermano está pasando por esa misma situación. Y por eso debemos de hablar con ellos. Debemos de hablar a un hermano, a una hermana, la situación que te está pasando. Nosotros no estamos solos en esta batalla. Nosotros debemos orar los unos por los otros porque los hermanos de la iglesia hacen falta. La iglesia hace falta para que en nuestras vidas nosotros podamos tener ese empuje hacia la victoria. Nosotros debemos de compartir los unos a los otros la pasión que nos une y en último lugar, pero no menos importante, es el perdón. Es necesario que nosotros aprendamos a soportar las heridas de los demás y a perdonar. Vamos a buscar Mateo capítulo 18, verso 21. Mateo 18, verso 21 y 22 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que nos permite unidos como hermanos no es esa perfección con la que nos tratamos. No es porque todos los sábados después del JTD nosotros vayamos a compartir a un sitio. No es porque nosotros nos respetemos más que otros hermanos. No es por eso que nosotros estamos unidos. Lo que puede tapar eso es el perdón. Porque por más lucha, por más perfecto que nos tratemos, eso no quita que puedan surgir situaciones entre nosotros, en medio nuestro, que nos hagan apartarnos los unos a los otros. Por eso debemos perdonar, porque si no perdonamos, entonces estaremos en un constante enemistad contra otro, y el Señor dice que eso es pecado. Por ende, nosotros debemos de tapar esas situaciones que surgen con nuestros hermanos con el perdón. Entonces, en este punto, es bueno que recordemos el punto 3 sobre mantenerlo simple. ¿Recuerdan lo que yo dije ahorita sobre mantenerlo simple? La respuesta es sí o no. En este caso, ¿debo perdonar? Sí. Ya no es necesario más razonamiento. Tú no tienes que buscar un libro de la NASA, buscar a una persona que te explique si yo debo perdonar o no. Tú simplemente debes de hacerlo y ya. Tienes que despojarte de tu orgullo. Tienes que perdonar a tu hermano. ¿O acaso discutirán los soldados de un ejército unos con otros mientras están en plena guerra? Imagínense ustedes, todos los soldados peleando entre ellos. En guerra estamos y no es contra carne ni sangre. La victoria es ahora. Ocupémonos en ella con temor y temblor.
Debemos apoyarnos los unos a los otros y debemos orar los unos a los otros. Que el Señor nos ayude. Oremos. Amante Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque verdaderamente tu palabra es eficaz y es espada cortante de doble filo. Gracias, oh Señor, por tu dejárnoslas para que ella sea el manual de instrucción por lo cual nosotros regirnos en este mundo. En ti verdaderamente somos más que vencedores. Perdona nuestros pecados, oh Señor, y ten misericordia de cada uno de nosotros, pues te los rogamos en el nombre de Jesús. Amén.